Muy buenas tardes, tengan todos los estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas. Sean bienvenidos a este segundo día de la Semana de la Investigación que realiza cada año la universidad para estimular que los estudiantes investiguen y pues tengan un poco más de, conozcan sobre los elementos que se hacen en una investigación metodológica. Para dar inicio con esta actividad, vamos a escuchar unas palabras del coordinador de investigación de la carrera de periodismo, Wilson Rojas Herrera. Buenas tardes. Una vez frente a una vicerrectora mencioné la frase que siempre digo, que la universidad que no investiga no es universidad. Esa vicerrectora, cuando yo le dije eso, me dijo, entonces es un kindergarten. Y yo le dije, bueno, más o menos, aunque todos los docentes siempre investigamos, no importa el nivel, el grado, el tipo, la materia que nosotros impartimos, siempre estamos investigando. Para preparar las clases, para elaborar reportes, cada vez que buscamos un caso de estudio, cada vez que investigamos las nuevas tendencias y qué les vamos a dar a ustedes en clase, estamos investigando. Hoy, en el marco de esta Semana de la Investigación, organizada por el Departamento de Investigación de la Vicerrectoría de Calidad Académica de la universidad, tenemos a dos docentes estrella de la Escuela de Periodismo que vienen a presentarnos precisamente ese fruto, ese producto de la investigación ardua que ellos hacen en su labor docente académica. Para nosotros es un gusto, es un placer poder recibirlos acá y escuchar estas ponencias, estas disertaciones que vamos a disfrutar esta noche. Y sin más preámbulo, los dejamos con los docentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a don Wilson Rojas. Como ya lo mencionaba, vamos a iniciar con las ponencias. La primera a cargo del licenciado José Pablo Salazar, quien nos va a hablar sobre redes sociales, la verdad inflada detrás de Twitter. Entonces, un tema importante que se investigó y que pues, nos va a arrojar resultados que debemos conocer. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Realmente complacido por el espacio que se abre, más que un foro, no sé cómo la habrán denominado, lo considero más bien una clase ampliada. Y bueno, qué dicha que la universidad, como bien lo acotaba Wilson, se aventura en la investigación como parte de la acreditación de procesos INAES y que es fundamental realmente, se piensa en acreditarse o no. Y bueno, les traigo un tema importante que es una investigación que recién concluí después de más de un año más o menos. Se hizo un poquitillo más larga porque consideró una muestra más amplia, incluso internacional de contenido y también expertos internacionales dentro de la investigación, pero no los voy a abrumar con metodología, que ya yo sé que Wilson nos ha abrumado bastante, y Odid y sus tutores de más todavía. Pero voy a hablar, ese es el punto central, tal vez la investigación ese no es el título de la investigación, pero sí es la resume, la mayor de las conclusiones, que es una verdad inflada detrás de Twitter y la capacidad de esta red social, bueno, y de la mayoría de redes sociales, para multiplicar o amplificar una estructura discursiva específica dentro de la coexistencia o correlación de poderes o fuerzas del sistema nuestro. Para empezar, bueno, hay un patrón celular, ¿verdad?, casi genético. Cuando hablamos de meme, ¿verdad?, de los famosos memes que abundan en las redes sociales, si buscan la definición y profundizan un poco más, darán cuenta que es como el gen. Nosotros tenemos genes, el ser humano es como el gen de las redes sociales, pero tiene toda una connotación cultural de transferencia de lo que en algún momento fue una transferencia de discurso verbal, hoy es a través de redes sociales, que poseen las redes sociales virtuales y que tienen de cabeza al mundo. En el intento por digitalizar la vida física, las sociedades tratan de fusionar ambas dimensiones, tanto la parte física como la digital. Por el momento no lo ha logrado en pleno,
pero la parte física cada vez se va metiendo más o va siendo más absorbida por la parte digital. Como les decía, cada meme, cada me gusta, cada comentario, compartición dentro de Facebook o redes sociales, que fueron las dos, de donde tomé las dos muestras, es una forma efectiva de consolidar un discurso específico, en especial aquellos cuyos emisores son grupos de poder económico, político, ideológico o mediático, o algunos de los grupos económico-políticos poderosos del mundo a través de los medios de comunicación, legitimando su acción. El aparato informativo y cultural al servicio de las élites de un Estado se confabulan en quienes son dueños de la tecnología. El tráfico absoluto de las redes sociales hoy está controlado por el GAFAM. Como lo ven ahí, es Google, Apple, Facebook y Amazon. Controlan todo el tráfico del mundo en términos de redes sociales. El que no paga simplemente no existe, ¿verdad?, en redes sociales. Este estudio generó esta investigación, teoría nueva, es de teoría fundamentada, ese es el método de estudio. Teoría fundamentada y trasciende la que ya existe, es una visión limitada del mercadeo hasta cierto punto. La teoría que ahorita encontramos o abunda sobre redes sociales es más que todo versa sobre un correcto uso de las redes sociales, cómo vender en redes sociales, community manager y toda la cuestión que es técnica. Pero el fondo, la parte pragmática de las redes sociales es lo que esta investigación aporta como elemento novedoso. El tema fue escudriñar desde las entrañas de las redes sociales, en específico Twitter, para encontrar entonces esta propuesta ampliada de los postulados ya conocidos en materia virtual. Es un negocio y un campo de batalla donde la violencia simbólica amenaza a diario con materializarse en el mundo real. En las redes sociales todos suelen ser violentos, ¿verdad? Y hay gente que busca el conflicto que en la vida física no tendría, ¿verdad?, como insultar, como criticar y demás. Hay gente que lo hace ahí, pero en el físico no. Por dicha, diríamos. El faro investigativo, el objetivo fundamental de la investigación textual es evaluar la dinámica de las redes sociales, Twitter como canal comunicativo, amplificador de las estructuras discursivas oficializadas. Es decir, una versión oficial a través de las redes se busca que se multiplique y se amplifique y se convierta en verdad, una verdad aceptada o en una práctica naturalizada. Se estudió durante el segundo semestre del 2016 en los casos específicos del Brexit en el Reino Unido, que ocurrió en junio de ese año, el plebiscito de acuerdo de paz en Colombia y los resultados de las elecciones estadounidenses en noviembre del 16. Como verán, todos estos tres ejemplos comprenden ruptura de realidades. Sobre todo, en los tres esperábamos que ocurriese lo contrario de lo que ocurrió. Pero entonces hay un juego en las redes sociales que invisibilizó la realidad que en cada uno de los países se tropicalizaba. Como entremés de verdades o verdades, tal vez no cayendo en un absolutismo, pero sí es importante, las redes sociales nunca, a mi criterio, van a suplantar la vida física y social presencial en sus diferentes estadios, en ningún momento, ¿verdad? Tienden a usurparlos, pero no a reemplazarlos en pleno. Las redes sociales son un espacio que puede cumplir algunas de las siguientes condiciones, y esto fue lo que logramos, o lo que se logra concluir como un espacio usurpador, es decir, sustituye la discusión presencial física. Hay gente que cree que con un me gusta ya es parte de una revolución, ¿verdad? O que se puede armar una revolución como la gran farsa que fue la primavera árabe, ¿verdad?, construida en las redes sociales, y el resultado es hoy. Si leen, no ocurrió absolutamente nada, quizás están peores los países en los cuales ocurrió la famosa revolución árabe. Un rol complementario, amplificador, que refuerza el discurso emanado desde los medios de comunicación masiva y o contestatario desde el punto de vista antagónico al argumento oficial. Es decir, hay posiciones en las cuales se multiplica el discurso, pero también hay posiciones en las cuales hay una contra o una versión opuesta que parece opuesta, pero en realidad no lo es. Dicen que en el sistema capitalista las versiones que son contrarias son permitidas mientras que no se conviertan en amenazas. Es decir, los sindicatos, los grupos de poder o las élites contrarias a la élite que en el momento ocupa el poder puede hacer bulla y puede manifestarse hasta tanto no resulte amenaza para mí. Entonces, en este entendido se permiten las voces contrarias hasta tanto estas no resulten, ahorita lo vamos a ver, amenaza o puedan generar alguna desestabilización en el sistema vigente. La paradoja de las redes sociales es que han emulado la realidad física
porque en ellas cuasi existen las ventas, transferencias, conflictos, las relaciones sentimentales, las reconciliaciones, el bullying, los robos, la suplantación de identidades, cualquier otra acción conocida en el mundo real. No obstante, se habla de su utilidad, pero no en una resolución de grandes problemas mundiales. O sea, en absoluto ayudan o permiten la resolución de problemas mundiales, ¿verdad? Es simplemente quizás un juego maquiavélico. De manera puntual, el desarrollo del patrón adaptativo de las redes sociales generan el mundo digital frente a la realidad tangible, está en pleno abordaje, pero carece de debate. Rápidamente, estos fueron los referentes epistemológicos que utilizamos: la tecnología de la información y la comunicación, los medios de la comunicación masiva y la modernidad líquida, las redes sociales, la era de acceso, la comunicación, información y cultura, el periodismo cívico y digital, el impacto de las tecnologías en el periodismo y la democracia, que es fundamental, este binomio periodismo-democracia, capital simbólico, dominación y legitimidad, idealización del mundo digital, manipulación mediática, democracia virtual o digital, y obviamente los apartados de los 3 casos en estudio. Acá lo que me interesa en esta telaraña es que nos situemos en la casilla amarilla, ¿verdad? Es una de las unidades o categorías de análisis que se estudia, y es el contenido. Lo importante aquí es que hay una forma y un fondo que vende en Twitter, ¿verdad? La imagen, el meme, eso vende más que un texto, ¿verdad? De 200 y pico caracteres, que ya se incrementó cuando estudié esto, eran 100 y resto de caracteres el límite. Entonces vende más una imagen, un meme, y estos elementos también son canales que permiten multiplicar una estructura discursiva a través de una broma. A través de una broma yo cuento una verdad, una supuesta verdad, y la voy metiendo en las mentes de los usuarios de redes sociales. Entonces tienen un fondo y una forma, bueno, donde entra ese meme, un origen, que fue lo más difícil de estudiar en la investigación. Es decir, escogíamos un Twitter de alguno de los 3 casos, tanto el caso colombiano, el Reino Unido, Estados Unidos, y ese Twitter específico, tirarlo para atrás para encontrar el origen, era muy complejo, fue muy complejo. Evidentemente es más fácil a partir de ese Twitter cuál fue su comportamiento posterior, ¿verdad? El ex post de ese Twitter permitió saber cuál era su multiplicación del mensaje y dónde acababa. Habían Twitters o tweets que seguían casi que indefinidamente multiplicando una estructura discursiva específica a favor de Donald Trump, a favor de Clinton, de Hillary, o a favor de la paz o en contra de la paz, pero eran invisibles, ¿verdad? A la mayoría. Quizás Twitter, como red abierta y red vertical, es una red cuyo contenido es más efímero. Si ponemos ahorita un tweet, cualquiera de los usuarios de Twitter ahorita aquí, en 30 segundos, 1 minuto, desaparece. Puede ser que nadie lo haya nunca lo pueda llegar a ver. Facebook tal vez no tiene esa condición, aunque Facebook, al ser una red social cerrada, yo voy a ver lo que a mis amigos les gusta, lo que a mí me gusta, y el círculo se cierra, ¿verdad? De gustos y preferencias, de críticas, y cuando alguien incursiona con una versión que no nos gusta y que no le gusta a mis amigos y a mí, lo golpeamos, viene la tromba de todos hasta que lo sacamos. Se forman como especie de comunidades donde yo veo lo que a los amigos de mis amigos, y de ahí nos sale. Es una red cerrada. Twitter es más abierta, más vertical, más informativa, entonces puedo tal vez calar un poco más con versiones contrarias a las versiones oficiales. En esta otra telaraña es importante, se las puedo enviar igual o compartir la investigación o el paper que se va a publicar en la revista de la U. Es el patrón contestatario, y era que hablábamos de un patrón de la mayoría espontáneo. No hay un ingreso, por ejemplo, alguien comparte una noticia con su respectivo link, muy poca gente ingresa al link para leer qué es lo que están tuiteando y lo comparte. Todo el mundo le da nada más retuitear, porque hay una mayor credibilidad de la gente por la gente. Es decir, la gente porque son muy conocidos, muy influenciadores, muy seguidores, o son muy amigos míos. Eso es lo que prevalece antes de una rigurosidad en revisar la información para compartir. Entonces es mucho más fácil la multiplicación de esa estructura. No hay análisis, casi que en la mayoría no hay análisis, y tampoco hay conocimiento sobre el tema. Simplemente se comparte, se retuitea, y muy poco también adicionando un comentario a ese tweet, a ese retweet. De acá también es importante lo que les hablaba de una contestación contraria ficticia. Es decir, yo pienso que estoy dando una versión contraria de un hecho, o voy contra Trump por X situación de la migración. Pero sería bueno que todos nos preguntemos cuando tuitean o postean:
alguna versión que piensan que es contraria a que acepta la mayoría, ¿en qué me estoy basando para colocarla? Porque puede ser parte del juego, parte de las versiones que son vendibles o que son difundidas a través de redes sociales. Y también, que es más difícil de ver, hay un patrón contestatario contrario a la versión oficial, que sí es efectivamente contrario, pero es de gente que tiene, por ejemplo, siguiendo a Al Jazeera, siguiendo a cadenas venezolanas, o siguiendo a la versión estatal o de Maduro, por ejemplo. Entonces tienen las versiones de las diferentes visiones del mundo. No solamente se quedan con CNN o New York Times, que van a ser siempre en favor de lo que AP dice, ¿verdad? O lo que Estados Unidos desde AP emana como línea editorial. Me devolví, creo. Acá situarse en esta casilla de percepción, esta que está aquí, ¿verdad? Hay una percepción donde lo que usted, porque antes poníamos que usted se comporta así, ¿verdad? Como les describía. Ahora, pero usted no lo hace, o sea, es decir, no hace lo que dice, o sea, cómo se comporta, o finge que se comporta de una manera específica. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la percepción de la mayoría en relación con las redes sociales es que piensan que son muy originales, ¿verdad? Que retuitean y que leen todo, que analizan, que investigaron y que compartieron, o que si no, entonces no comparten. Muchos dicen que no, que evitan el conflicto, pero los que dicen que evitan el conflicto se les dio seguimiento en los grupos focales que se hicieron y procuran más bien el conflicto. Pero cuando ya se ven cercados por un gran número de personas que empiezan a insultar o empiezan a ofender o van en la versión contraria, se salen o bloquean o hacen eso, pero desataron el conflicto. También hay una tendencia curiosa que es la evasión del conflicto, ¿verdad? Por el bullying o porque un gran número de personas empiecen con las ofensas. O sea, hay una generación, que eso es tema para otra investigación, de estrés a través de las redes sociales cuando alguien coloca una versión que es contraria a la posicionada de la mayoría. En resumidas cuentas. Y esto es el resumen de los tres análisis de Atlas T juntos, ¿verdad? Donde describe todo ese fenómeno, ¿verdad? Dentro de una sociedad democrática liberal como la nuestra, con una alta penetración celular, es importantísimo, que es lo que permite que haya una gran influencia de las redes sociales en la comunicación en general, informal y formal. La alta penetración celular. Hay países donde la penetración celular es demasiado pequeña, entonces no están tan socializadas las redes sociales, es decir, la gente de campo no tiene tanto acceso como nosotros, aunque se ha visto levemente limitado en tiempos recientes por el límite del uso de datos, ¿verdad? Celulares, que yo creo que aquí todos somos víctimas. Entonces, las élites crean buenas noticias, y estas buenas noticias, entiéndase como buenas en lo efectivo para colocar una estructura discursiva, es decir, una versión de los hechos. Es buena y efectiva. No quiere decir que sean noticias lindas, ¿verdad? O románticas. Entonces, el periodismo es hoy una oda a las élites, puesto que a través del periodismo, a través de los medios de comunicación, son los grupos de poder político-económicos los que legitiman su acción. Es decir, tenemos una democracia, una sociedad como la conocemos. Todos pensamos que, a excepción de ciertas masacres o ciertos asesinatos, todo está bien. País más feliz del mundo. País más feliz del mundo. No sé si vieron un reportaje reciente en el semanario Universidad, donde el síndrome renal en Guanacaste está matando a la gente, ¿verdad? Por jornadas de trabajo excesivas, al sol y más de 12 horas sin parar. Bueno, pero somos el país más feliz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se contraponen las dos versiones? Y se trata de disimular que esa es una de las razones, o que la explotación más bien en los latifundios es una de las razones por las cuales la gente a posteriori, en la vejez sobre todo, sufre este tipo de enfermedades. Pese a tanta cantidad de contenido llamado información, el usuario promedio no cuenta con suficiente información de calidad para la toma de decisiones. Es decir, producto de esa inmediatez de la primicia en redes sociales, caemos en una levedad, en una simpleza. Entonces leemos, ustedes ven el contenido en los medios de comunicación, ni siquiera es en redes sociales. Ustedes entran en un link de Serie Hoy y la nota no es más de 3 párrafos, o un párrafo y video. Y el video tiene una leyenda inicial que dice imágenes, no sé, crudas o una vaina así, para que usted todavía se meta con más morbo a ver la imagen, ¿verdad? Del niño quemado y tal. Pero entonces la nota que todo el mundo pensaba que podía profundizar es un párrafo o 2. O sea, una completo periodismo light. La comunicación
como per se, y creo, esto es tal vez un poco atrevido, pero creo, y leyendo un poco, se espera que para el 2033 o por ahí, el 95% de los periodistas no encuentren trabajo, pero no por una cuestión de redes sociales, sino porque sean suplantados por la tecnología en cuanto a la redacción de cables o de noticias. Entonces, la comunicación presa del posmodernismo, ¿verdad?, en el debate sobre la digitalización del mundo digital, exige una regulación de esta dimensión. Es un terreno digital no regulado, pero obviamente las redes sociales o la comunicación digital, puesto que son notorios los abusos de dichos espacios y la profunda impunidad. Desde el ala pública, el discurso posmoderno y volátil maniata la comunicación, mientras que desde el ala privada se limita al libre tránsito a partir de la cuestión mercantil y los famosos algoritmos. Una crítica al gobierno actual, o lo que llamamos del gobierno actual, es la parte del simbolismo, ¿verdad? No lo veamos, que no se enoje Ferdinand de Saussure ni ninguno de ellos, pero es el simbolismo lo que ha caracterizado al gobierno actual, y obviamente la parte de la comunicación de masas, que produce y reproduce formas simbólicas para una pluralidad de receptores a cambio de una remuneración, ¿verdad? Es un negocio de las redes sociales. Como les decía en el principio de la disertación, el que no paga simplemente no aparece. Quienes han manejado redes sociales tienen que pagar para aparecer. Y tampoco es que pagando se aseguran aparecer, porque tiene que ser en los tiempos que establece Facebook o que establecen las redes sociales para la pauta. Los casos analizados en el presente estudio golpean la realidad establecida en y por las redes sociales para crear una especie de cristal que fragmenta ese bloque denominado masa en la diversidad y pluralidad de voces que son acalladas adrede por los discursos hegemónicos que prevalecen en el mundo digital. Bueno, ¿cómo penetrar con el discurso? He ahí la cuestión a la que se enfrentan los grupos y los individuos de poder por sí mismos o mediante medios de comunicación. Resulta más sencillo lograrlo cuando el discurso es afín al modo de pensar de un grupo grande, un grupo mayoritario, pero demasiado complicado cuando no lo es. Entonces, el juego capital asalta el escenario y juega con el algoritmo que es pagado para lograr el objetivo de control y dominación. Más o menos lo hablábamos. Y aquí tenemos las relaciones dentro de redes sociales, ¿verdad?, de iguales, jerarquía, rango, intermediación. Todo esto se va al carajo, ¿verdad? En el relacionamiento entre los individuos de las redes sociales se da por varias razones, y eran esas que decía Lozares dentro de la teoría. Sin embargo, sin importar el principio teórico preseñalado, la relación invisible multiplica el discurso apropiándose de un determinado contenido. Es decir, en resumen, las redes sociales tienen una capacidad de amplificación y de colocación de una estructura que se desea que sea pensada por la mayoría como normal, como naturalizada. Y eso hace que se traslade al mundo físico, entonces todo está bien. Todo está bien, el mundo es así porque tiene que ser así, y evita que nos cuestionemos, ¿verdad?, en el interior, y que tengamos criterio para la toma de decisiones en temas claves, ¿verdad? Por decir uno, la reforma fiscal en el país. Alguna de la razón previa se presenta, pero de estas razones, igualdad, jerarquía, rango, intermediación, se presentan tal vez entre las personas en redes sociales, pero siempre existirá la relación invisible, aunque no haya conocimiento entre ellas, nada más por un intermediario muy lejano. ¿A quién le creo de todo lo que hay en redes sociales? Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Cuál es la verdad? ¿O todo está creado basado en una farsa física? Bueno, veamos el caso de una niña mexicana que supuestamente escribía debajo de los escombros en el terremoto más reciente en la Ciudad de México, ¿verdad? Y luego el terremoto ocurrido el año pasado puso de nuevo el debate de la cuestión del invento periodístico. Era un contenido inventado. En Costa Rica tenemos la peculiaridad de que no hay que colegiarse para ejercer la profesión. Hasta cierto punto es un impacto al periodismo, porque entonces cualquiera comunica. Eso no va a evitar que cualquiera comunique a través de redes sociales. Pero la diferencia entre cualquiera y nosotros es que se supone que nosotros, luego de una educación escolarizada, tenemos rigurosidad para comunicar. No comunicamos cualquier paja. Eso no lo tiene cualquiera, ¿verdad? De ahí el surgimiento de los fake news y la posverdad y demás conceptos que quizás ustedes hayan escuchado. La verdad posterior, precisamente, no es más que una creación de las élites, tanto políticas como económicas, donde la verdad no es lo importante, es secundario. Lo que cuenta es la narrativa de los hechos, es decir, las historias, los cuentos, la fantasía. Hasta que tanto estamos en una burbuja, ¿verdad?, que nos están metiendo y no nos hemos dado cuenta. El poder de las ideas hoy es una industria absoluta, ¿verdad? Quien tiene las ideas tiene el poder. Las redes sociales llegaron a agitar la realidad, pero en su efecto libre fue rápidamente controlado. Las redes sociales son una voz unísona que apoya la versión oficial de los hechos con mínimos decibelios,
para los diminutos grupos rebeldes. Es decir, como les decía, las fuerzas contrarias a lo que la mayoría acepta tienen voz hasta cierto punto. Cuando resultan amenazas son acalladas. Otra cuestión que es importante que queden ustedes: las redes sociales no hacen agenda, ¿verdad? A veces es muy tomado. Cuando suben un video de una golpiza o así, eso es noticia. Lo toma CR Hoy, o El Mundo CR, La Nación, y lo suben. O un tuit o una foto, trascendieron las fotos de la modelo tal, eso es noticia. Pero es material, es basura surgida de redes sociales, es spam. Entonces, saquemos de la cabeza que las redes sociales van a ser noticias. Es importante: ciudadano usuario de redes sociales no crea ni aporta nada a la construcción de la agenda mediática. Nada. Poco tiene que ver con la creación de agendas periodísticas y más con la facilidad de acceso a la información en el mundo digital. Provee a los trabajadores de la noticia. Bueno, esta es parte de la teoría que se analizó. Se convierte en un reproductor de un mensaje que a priori es pobre en su exposición inicial. Esto de manera rápida. Bueno, el periodismo, como les decía, rumbo al ocaso. ¿Por qué? Porque va a ser fusionado por la comunicación informal, por la comunicación en redes sociales, por alguna de las ciencias nuevas como el mercadeo que surge más recientemente o mucho después del periodismo. Corre el riesgo de ser fusionado, ¿verdad? Porque al carecer de rigurosidad de los valores más elementales dentro del periodismo, se va a traspapelar, por decirlo así, o a confundir con la comunicación que es informal. Entonces todo va a resultar noticia o no va a importar la noticia dentro de la comunicación digital. Entonces, una democracia liberal capitalista siempre tendrá limitaciones propias de un sistema democrático en detrimento del menor poseedor o del Estado. El periodismo es fundamental para la democracia, para cualquier democracia en el país, en los países diversos, o para cualquier régimen de bienestar. Si no hay periodismo riguroso, formal, investigativo, que por default debería serlo, de todo periodismo debería ser investigativo, corre riesgo la democracia, porque cada vez las generaciones serán cada vez menos formadas, menos críticas de su realidad, y por ende dejarán las decisiones que le corresponden a cada uno en otros, en élites, en que las élites definen el futuro de cada nación. Un ejemplo de ello es el descrédito que ha sufrido el sistema de partidos políticos en sociedades y democracias como la nuestra. La gente dice: es que no sirven, los políticos son unos corruptos, los partidos políticos no sirven para nada. Pero yo les pregunto a ustedes, si no es la estructura de partidos políticos, ¿cuál verían como estructura válida dentro de nuestro país para la toma de decisiones? No hay. Un me gusta, un comentario y una revolución digital no sirven para nada. Pero hay sectores poderosos a los cuales les sirve ese descrédito del sistema partidario. Más bien debe fortalecerse. Política es todo. O sea, política es la participación de cada uno de ustedes en las asociaciones de desarrollo de su comunidad, en las asadas, aquí en la universidad, en los debates, en las elecciones que hay a final de año, para el Consejo Estudiantil de Periodismo. Eso es política. Obviamente tiene vinculaciones diferentes, pero no podemos caer en el juego de que no sirve el sistema partidario de un país o de una democracia como la nuestra. Y bueno, eso sería, en resumidas cuentas. La presentación es bastante amplia, la investigación. Yo les puedo pasar el paper para que profundicen más. Y bueno, no sé, cualquier pregunta creo que van a quedar para final, René. Sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a su director José Pablo Salazar por esta importante investigación que pues arroja datos importantes. Ahora vamos con la exposición del director de la carrera de periodismo, Odit Bolandi, quien nos va a hablar sobre la importancia de la ética en la formación de los estudiantes. Buenas tardes, muchachos, un gusto tenerlos aquí en la Semana de la Investigación. A mí el Departamento de Investigación me solicitó hacerles una presentación, una ponencia. Pues en parte escogimos uno de los temas que yo siempre les recalco bastante en clase, y además fue objeto también de una licenciatura que acabo de terminar en docencia, con énfasis en la enseñanza del periodismo. La parte metodológica no les voy a hablar, sino voy a hablarles de la problemática que se analizó, que es la importancia de la formación periodística, tanto la ética y la legislación, en el quehacer, digamos, diario que van a tener ustedes a la hora de ejercer, ¿verdad? Prácticamente es una presentación donde hago un análisis desde los inicios, desde que era considerado un oficio,
y luego una profesión. También un ente rector, que es el Colegio de Profesionales de Periodistas, en este caso, el cual tenía una colegiatura obligatoria y luego voluntaria. Y todos los antecedentes que han generado esto en cuanto a lo que es el ingreso de profesionales en el área de la comunicación, personas empíricas también que han ido aprendiendo su oficio pero que no tienen un título como tal, o personas de otras áreas también, las cuales han abarcado también la cobertura periodística. Y entonces ahí analizaremos las principales falencias o situaciones a las cuales ustedes se pueden enfrentar, entre ellos desde la parte ética, la parte legal, la violación de derechos fundamentales y eventualmente las responsabilidades ulteriores que se puedan generar. Bueno, aquí para iniciar tenemos una de las frases, dice que para ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no se pueden ser buenos periodistas. Si es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y su tragedia. Ahí tenemos una reconocida frase de un periodista para iniciar el análisis del tema. En cuanto a lo que es ética y deontología profesional, muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es la ética? ¿Para qué nos sirve? Y tenemos que hacer una distinción entre lo que es la ética desde un punto de vista individual y lo que es la ética profesional. Esta ética profesional nos referimos a la parte deontológica, es decir, a una ciencia o tratado de los deberes que se imponen en un grupo profesional. Pero haciendo aquí un poquito la diferencia, la ética desde una parte individual, vamos a decir que impone un deber ser, es decir, señala entre el bien o el mal. Cada uno de nosotros tiene algo de ética y al mismo tiempo en el seno familiar se van inculcando principios y valores. Esos principios y valores les van indicando a ustedes, de acuerdo a la formación que hayan tenido en sus familias, mucha de ellas inclusive hasta con influencia religiosa, qué está bien o qué está mal. Ahí se va educando a la persona hasta el momento de su desarrollo y posteriormente vamos viéndolo también desde un punto de vista profesional cuando ya hablamos de ética profesional. Es decir, ya ahí se imponen mínimos que se deben seguir para el ejercicio profesional. Y entre ellos juegan un papel muy importante también los colegios profesionales y los códigos de ética, que son importantísimos en ese sentido. Vean que hablamos de moral individual, es prácticamente muy cercano a lo que es la ética. Moral individual, hablamos de principios y valores, ¿verdad?, que se van inculcando en el seno familiar, dependiendo cómo haya sido esa formación o esa crianza, ¿verdad?, en sus hogares, así van a ser sus principios y valores. Hablamos de moral colectiva, que es la que realmente le interesa, digamos, a la sociedad como tal. Una moral colectiva es un sentir generalizado, básicamente de una sociedad, que va a imperar mucho de acuerdo a la época, al tiempo o espacio. Nos referimos, por ejemplo, sociedad costarricense, esa moral colectiva pública no es la misma hace 50 años atrás que la moral colectiva pública actualmente. Y varía también por una cuestión que conocemos como el relativismo cultural. Ese relativismo cultural estamos viendo las diferentes culturas alrededor del mundo. Comparamos la sociedad costarricense tal vez con un estado teocrático con influencia, digamos, musulmana. Vemos que las diferencias entre una sociedad u otra son bastante radicales. A eso es a lo que nos referimos. Todos estos temas, cuando hablamos de moral colectiva pública, tenemos que verlo dentro del contexto, la época y el espacio en el cual se desarrolla. Inclusive a nivel costarricense también lo vemos, dependiendo si estamos ubicados en una zona rural o en una zona tal vez más centralizada, como la gran área metropolitana, vemos que esos valores y esos principios y la moral colectiva pública pueden variar un poco también. Aquí tenemos la parte de la deontología. Hemos dicho, ¿verdad?, que son principios o reglas técnicas, éticas, ¿verdad?, que regulan a una profesión como tal. Cada profesional o cada gremio establece sus propias reglas de conducta. Para ello los colegios profesionales son muy importantes. Cada colegio establece, digamos, la deontología que deben tener sus agremiados. Esos deberes mínimos son los que tienen que respetarse como tal y se establecen a través de códigos de ética. Vean que acá lo vemos, conjunto de normas
vinculantes para el colectivo profesional. En el caso de los periodistas son supervisados por un colegio profesional, en este caso el Colegio de Periodistas. Y aquí tenemos que analizar también la trascendencia que ha tenido este colegio, digamos, en la incorporación de profesionales en el área de la comunicación, porque no solamente periodistas incorpora, sino también tenemos que analizar el antes y el después de la colegiatura voluntaria o forzosa. En algún momento, todos los periodistas en este país tenían que estar debidamente colegiados. Y quien no estuviera colegiado no podía ejercer. Inclusive, un estudiante de periodismo, si iba a hacer su pasantía o práctica profesional, tenían que solicitar las autoridades, en este caso académicas, un permiso especial, que era como una especie de licencia o autorización para que ese estudiante pudiera realizar su práctica profesional. En actualidad no, prácticamente está a la deriva y solamente queda la supervisión de ¿quiénes? De las universidades o centros de enseñanza, que son los que se encargan de hacer el contacto respectivamente con el medio o la empresa que requiere practicantes, y posteriormente se van dando los resultados. Pero el colegio ya no tiene esa injerencia como tal. También viene la otra parte, periodismo, un oficio o una profesión. Inicialmente, el periodismo es considerado como un oficio. ¿Por qué es un oficio? Bueno, todavía no se le ha dado el rango, digamos, en algún momento de un título universitario. Los primeros comunicadores o periodistas fueron empíricos. ¿Qué significa esto? Que los primeros incorporados del Colegio de Periodistas no tenían momentáneamente su título. Y todo eso inicia a partir de la creación del Colegio Profesional en el año 69, prácticamente, ahí vemos el 22 de septiembre del año 69, y la ley orgánica que avala el funcionamiento del Colegio de Periodistas. Paralelamente también inicia la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a dar sus primeros pasos también en la formación del periodista, en este caso de la Universidad de Costa Rica. Y ahí ya se le empieza a dar el rango de profesional, ¿verdad? Ya todas las personas que están teniendo una formación universitaria, una preparación universitaria, ya se le considera. Dejó de ser de un oficio a una profesión. Ahora, el Colegio de Periodistas es supervisor de la profesión, y es aquí donde venimos analizando un poco los antecedentes de esta situación que tenemos en la actualidad. Cuando la colegiatura era obligatoria, desde el año 1969 hasta el año 1995, para ser más exactos, el 9 de mayo de 1995, la colegiatura era forzosa. Entonces, todas las personas que tuvieran acceso a algún medio de comunicación tenían que estar incorporados y por ende cumplir con una serie de requisitos que establecía la ley orgánica. La ley orgánica del Colegio de Periodistas tenía un artículo que generó cierta polémica. El artículo 22, que posteriormente fue derogado por una acción de inconstitucionalidad en el año 95. Ese artículo 22 decía que todo aquel que tuviera acceso a un medio de comunicación, por más insignificante que fuera ese acceso al medio, tenía que estar debidamente incorporado al colegio profesional, en este caso al Colegio de Periodistas, y contar con un grado mínimo que fuera de bachiller en el área de periodismo o ciencias de la comunicación colectiva. Eso era lo que decía el artículo 22 de esa ley orgánica. A raíz de eso, ¿verdad?, el colegio se daba la tarea de verificar de que todas aquellas personas que tuvieran acceso a un medio de comunicación estuvieran debidamente incorporadas. Aquellas personas que no estaban incorporadas, posteriormente comenzaban una persecución, por decirlo de alguna forma. La persecución es que el colegio vela porque todos sus miembros estén debidamente incorporados, como lo vemos en otras profesiones como abogados, médicos, psicólogos, en algún momento que su incorporación tiene que ser obligatoria. Pero en el caso del Colegio de Periodistas, ahí había el menoscabo de un derecho fundamental, que era el que empezaba a tener la incompatibilidad con forzar a un profesional en el área de la comunicación al estar incorporado. Aquí lo vemos, ¿verdad?, que dentro de las facultades de todo colegio profesional, primero, además de supervisar y controlar los requisitos de incorporación que lo establece cada colegio de acuerdo a su especialidad o ámbito disciplinario, también tiene colaboración por parte del Ministerio Público, que es el que se encarga de perseguir a aquellas personas que no están debidamente incorporadas. Por ejemplo,
un médico que empiece a tratar pacientes al no estar incorporado, el colegio, respectivamente, cuando se entera, ya sea por la denuncia o por algún afectado, inicia junto con el Ministerio Público una persecución que se llama un delito por el ejercicio ilegal de la profesión. Y de hecho esa persona no podría estar ejerciendo como tal. En el caso de los periodistas la situación es completamente diferente, porque estamos ejerciendo un derecho muy amplio como es la libertad de pensamiento y de expresión, y de ahí que se derive la libertad de prensa, y que se está tratando de limitar por un artículo que en ese momento era el artículo 22 de la Ley Orgánica, que no dejaba a cualquier tipo de persona que llegara y tuviera acceso a un medio de comunicación ejercer actividades o que fueran algo muy similares a la actividad periodística. Por ejemplo, actividades de locución, por ejemplo, en el ámbito deportivo, que vamos a ver que también ahí se generan antecedentes que fueron los que provocaron la derogatoria del artículo 22. Vean que los derechos fundamentales ahí los tenemos muy claros. Libertad de pensamiento y expresión, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de los tratados los cuales está asociado a nuestro Estado. La jurisprudencia es vinculante como tal, es obligatoria. El artículo 29, que nos habla la misma Convención Americana de Derechos Humanos sobre la obligatoriedad. Y además lo relacionamos con el artículo 7 de la Constitución Política, donde dice que esos tratados o convenios internacionales son vinculantes o obligatorios para el Estado costarricense. Y lo hemos visto con esto tan elemental y fallos recientemente, por ejemplo, fecundación in vitro, matrimonio igualitario, donde se le dice al Estado costarricense, bueno, tiene que ir haciendo modificaciones dentro de su ordenamiento jurídico y que son de carácter obligatorio. Ya sea una opinión consultiva, que es la que realiza el Estado costarricense cuando tiene dudas sobre alguna polémica planteada, o a través inclusive de una resolución o sentencia que emana directamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se empiezan a ejercer lo que se llaman los controles de convencionalidad. Esos controles de convencionalidad son los que ejerce directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Estado parte. Es decir, el Estado, al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el caso de Costa Rica fue con su creación en el año 1969, dice que todo su ordenamiento jurídico y todo el conjunto de normas tiene que estar acorde a ese instrumento. Y si no lo tiene, tiene que hacer una revisión, ¿verdad? En este caso, para que todas esas normas estén debidamente equiparadas y que no tenga contradicciones con el ordenamiento jurídico. Y están los otros, los controles difusos de constitucionalidad, que son los que realmente realiza la Sala Constitucional como un ente superior y todos los jueces ordinarios de la República, que están obligados a no solo aplicar el ordenamiento jurídico costarricense, sino ver todas las resoluciones y los postulados que establece la Convención Americana de Derechos Humanos o el famoso Pacto de San José, como se le conoce. En cuanto a los antecedentes de la colegiatura, bueno, estamos claros que en el año 69 se crea el colegio, está una ley orgánica que lo ampara, y posteriormente viene acá la diversidad de la educación. Actualmente tenemos universidades privadas, hay más de 50 y resto de universidades debidamente avaladas por el CONESUD que están ejerciendo prácticamente el derecho o la libertad de enseñanza como tal. Y la primera o la pionera, ¿verdad?, que inicia con esto es la UACA. Esta universidad privada nace en el año 1976 y empieza a sacar sus primeros graduados, no solamente en el ámbito de periodismo, sino de otras áreas. Con la particularidad que se toparon los primeros estudiantes graduados de esta universidad o centro de estudios, eran que los colegios profesionales se negaban a incorporar a sus profesionales porque decían que no tenían el reconocimiento, el título en ese momento. Por supuesto, parece paradójico que el Estado le dé el aval a una universidad para formar profesionales y que posteriormente los colegios profesionales se nieguen a incorporarlos. Así le pasó en algún momento a los primeros médicos, abogados e inclusive los periodistas, ¿verdad?, que en algún momento formó también la UACA. Esa situación hace que uno de los antecedentes que se dan acá con la UACA saca el primer graduado de periodismo, el cual llega con su título, tenía un grado de licenciado, a incorporarse al colegio profesional.
¿Qué pasa ahí? Bueno, el colegio le dice, qué pena, pero no se puede incorporar al colegio porque únicamente se reconocen los títulos que en este momento son dados por la universidad pública, en ese entonces entiéndase la Universidad de Costa Rica con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y eventualmente aquellos que hayan sido obtenidos en el extranjero siempre y cuando sean homologados acá por una universidad pública. Y como no había el concepto de universidad privada, resulta que entonces no los querían incorporar. Uno de los antecedentes que tenemos aquí, antes del caso de Roger Ajún Blanco, es el señor Stephen Smith. Él es uno de los periodistas que sacó la Guaca, fue el que tuvo la problemática que no le reconocen el título y empieza a laborar en un medio de comunicación que se llama Tatico Times. Ahí empieza a realizar artículos relacionados con el área de interés de ellos. El colegio posteriormente detecta que está ejerciendo sin el aval o la autorización del colegio, emite inclusive un llamado de atención al medio de comunicación y posteriormente va con la parte del Ministerio Público por una denuncia que violenta el ejercicio legal de la profesión, con una situación muy particular. En el caso de Smith, la jueza de primera instancia que conoció el caso, en ese entonces habían unos famosos juzgados que se llamaban juzgados de instrucción, que ya no existen, ¿verdad? Después de la reforma penal, ¿verdad? En el año 96, esos se transformaron o se eliminaron. Pero en ese entonces, bueno, estaban constituidos. En el caso del señor Smith, la jueza que conoce en la primera instancia lo absuelve de toda responsabilidad y va mucho más allá, dice que eventualmente podría estar en contraposición del artículo 13 y el artículo 29 de la Constitución Política. Sin embargo, el colegio junto con la Fiscalía apelan al fallo y ya en una sala superior se anula la sentencia y se le condena al señor Smith y se le impuso 3 meses con el beneficio condicional de la pena. Ese beneficio condicional de la pena era que no era un delincuente común y corriente, sino simplemente lo que estaba haciendo era que estaba ejerciendo sin el aval o la autorización del colegio. Entonces lo que lo obligaban era simplemente a firmar y fueron 3 meses lo que se le impuso. Todo eso provoca una polémica en el ámbito internacional. Tenemos una sociedad interamericana de prensa que es la CIP. Esta sociedad señala drásticamente que se le está violentando la libertad de pensamiento y de expresión a un ser humano y que no se le puede obligar a estar incorporado a un colegio simplemente por no contar o no tener el aval de un título. Tal fue la situación entre el Colegio Profesional de Periodistas y el organismo internacional que el Estado costarricense realiza una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 5-85 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa opinión como tal le indica o hace un análisis del famoso artículo 22 de la Ley Orgánica y efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice que sí hay una violación en el tanto se obligue a periodistas a estar debidamente incorporados, porque se puede estar menoscabando un derecho fundamental, entiéndase la libertad de pensamiento y de expresión, y que eventualmente no se le puede exigir a una persona que no haya estudiado periodismo no darle la oportunidad que tenga acceso a los medios de comunicación. A partir de ahí, la situación y la opinión consultiva que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara. Dice, bueno, el Estado tiene que subsanar. Sin embargo, en ese entonces era en la administración de este señor Luis Alberto Monge, el que realizó la opinión consultiva, dijo, bueno, está bien, ya ustedes dieron su fallo, pero yo soy Poder Ejecutivo, yo no tengo por qué reformar nada. Le corresponde al otro poder de la República, entiéndase Asamblea Legislativa, hacer las modificaciones del caso. Por supuesto que el colegio como tal no le interesaba, ¿verdad?, ningún tipo de derogatoria, no iba a presentar nada, y posteriormente la situación quedó ahí. Y se vienen más antecedentes. Bueno, ahí viene parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Vean que parte de eso también está la prohibición de censura previa, que es sujeto a responsabilidades ulteriores. Recordemos que una persona puede tener acceso a los medios de comunicación
Cuando éste abusa en ese derecho, también se generan las responsabilidades ulteriores. ¿Qué es esto? Bueno, si yo lesiono a un tercero, tengo que ser consecuente. Que eventualmente lo vamos a ver, pueden cometerse delitos contra el honor, puede generar un derecho de rectificación de respuesta, puede tener intromisiones ilegítimas tanto a la intimidad, a los derechos de imagen, entre otros, ¿verdad? Aquí tenemos el segundo caso. Vean que esta opinión consultiva se dio en el año 1985 y esta situación desembocó en el año 95 con el caso de Roger Anjún Blanco. Digamos, para los que lo han conocido, Roger Anjún Blanco fue un comentarista deportivo donde tenía un programa que se llamaba El Ritmo del Deporte, que lo realizaba en una frecuencia, creo que era en Nicoya, si no me equivoco. Y él realizaba toda su labor periodística, claro, la crónica deportiva. Sin embargo, el colegio decía, no, está ejerciendo de forma ilegal, ¿verdad?, la profesión. Ya en este entonces, cuando se da la situación, ya estaba constituida la Sala Constitucional. La Sala Constitucional nace en el ordenamiento jurídico en el año 1989 y esto se dio en el año 95. El señor conocía muy bien los antecedentes del caso Smith. Llega, toma la opinión consultiva, todos los puntos de vista que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fundamenta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 22 de la Ley Orgánica, que eventualmente no lo quería o no le permitía ejercer libremente su actividad en este caso. Efectivamente se presenta la acción, que es esta, la 2313 del año 95, fundamenta jurídicamente lo que considera que es la violación de un derecho fundamental basándose en esos antecedentes del señor Smith y posteriormente deroga la sala, ¿verdad?, el artículo 22 de la Ley Orgánica, convirtiéndose la colegiatura para periodistas en el sector privado meramente voluntario. A partir de ahí, la colegiatura en todo el sector privado depende mucho del empleador si quiere que usted esté colegiado o no, dejando la salvedad, eso sí, como una cuestión muy solidaria al Estado, que dijo, bueno, si yo voy a contratar profesionales, periodistas o en el área de la comunicación, tienen que estar debidamente incorporados. Y posteriormente se exigió también que tuvieran un grado mínimo de licenciados, ¿verdad?, en el área de la comunicación. Entonces, si van a trabajar en el sector público, la colegiatura es forzosa, si no, no los van a contratar. Pero si van a trabajar en el sector privado, es meramente voluntario. Ahí tenemos parte de lo que decía, ¿verdad?, la acción, ¿verdad?, basándose también en la ley de la jurisdicción constitucional, el artículo 2, que nos establece sobre el control de constitucionalidad que tiene la Sala Constitucional a la hora de interpretarlo. Y dice, asimismo, el Estado costarricense deberá acatar los fallos y las opiniones consultivas que emita la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que es lo que se genera o se conoce como los famosos controles de convencionalidad, que hoy en día son tan polémicos porque dicen, ¿cómo es posible que el Estado tenga que acatarlo? Claro que sí, tiene que acatarlo, es obligatorio, es vinculante. Si no lo quiere, tendría que separarse completamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los Estados parte tienen la obligatoriedad de acatar los fallos, ¿verdad?, en este caso. Ahí tenemos la colegiatura voluntaria, 9 de mayo del 1995. A partir de esta fecha, el fallo permitió de que muchas personas tuvieran acceso a los medios de comunicación. Ya no solamente periodistas que han tenido una formación universitaria, sino aquellos que tal vez iniciaron estudiando periodismo, aprendieron la profesión, pero nunca se graduaron. Y además, profesionales en otras áreas, o eventualmente no ser profesionales. Si tiene buena dicción, tiene buena imagen, eventualmente, y puede tener acceso a un medio de comunicación, no se le puede impedir. Todo esto ha generado de qué es lo que está haciendo el Colegio de Periodistas para controlar la parte ética, principalmente cuando está este profesional ejerciendo. Entonces, aquí tenemos que aclarar dos puntos muy importantes. El Colegio de Periodistas únicamente puede controlar a aquellas personas que están colegiadas. Punto. Los que no están colegiados no tienen ninguna injerencia. Y mucho menos personas que no tengan el grado profesional o que sean completamente empíricos. Entonces, eso ha generado que tal vez la falta de preparación de muchas personas en la parte ética o la legislación no conozcan bien los temas y veamos lo que se genera constantemente en los medios de comunicación.
Formación profesional, dice principios y valores. ¿Tiene competencia el colegio profesional para supervisar las labores del periodista? Creo que ya lo hemos contestado. Es decir, el colegio de periodistas lo que está haciendo únicamente es establecer lineamientos. Cuando ellos notan que tal vez algún medio de comunicación se aleja un poco de la parte deontológica, lo que emite es un comunicado general. Inclusive hace un llamado a la conciencia de cómo debe hacerse esa buena cobertura, pero no puede hacerlo si eventualmente la persona no está colegiada como tal. Tal vez un periodista que está colegiado, pero generalmente los que están trabajando en medios privados, la gran mayoría no están colegiados. Inclusive yo aquí tengo varios que están trabajando para medios. Angie, Gustavo, ¿están colegiados? ¿Ve? Aquí tenemos un caso. Y trabajan en empresas o medios de comunicación que eventualmente no les exige como tal. ¿Nadie del sector público por acá? ¿No? ¿Colegiados? Ahí cambia un poco el panorama, ¿verdad? Ahora, principales errores en la cobertura periodística. Aquí yo hice un pequeño resumen de las principales falencias que se pueden cometer, ¿verdad?, a la hora de estar ejerciendo. El primero que nada es el derecho a la información, un derecho fundamental amparado en el mismo artículo 29 constitucional, donde se deriva la libertad de prensa como un área muy específica. Pero esa libertad de prensa, vean que también no puede convertirse en un libertinaje. Es decir, tiene que haber controles, porque si no, nos encontramos tal vez muchas informaciones que menoscaban esos derechos o que lesionan a terceros como tal. Vean que en la actividad periodística siempre está el interés público para informar. Ese interés público es cuando se afecte a la colectividad. El periodista está en obligación. Si me doy cuenta de que están realizando un peculado, que están utilizando fondos de la administración pública, el periodista tiene que denunciar y es su deber. Sin embargo, ese interés público muchas veces se mezcla con elementos que tal vez no lo satisfacen o lo van a incorporar, digamos, en la información. Y es cuando hablamos la nota amarillista o sensacionalista que va a explotar el morbo en este caso. Y ya ahí vemos intromisiones en otros sectores o otros ámbitos del derecho a la información y se nos puede desviar a un libertinaje. Es decir, ya a mí me interesa más lo que le pasó a un jugador de fútbol en su ámbito privado, si chocó o no chocó con una modelo, si la modelo iba con ropa interior o no, y esas cuestiones, ¿verdad?, que es lo que alimenta en gran parte nuestros medios de comunicación. Vean que también podemos incurrir en delitos contra el honor, que es uno de los ámbitos más concurridos en la actividad periodística. Ustedes informan y tienen que verificar muy bien las fuentes. Cuando no están bien verificadas o no hay un balance informativo, prácticamente se incurren muchas demandas y responsabilidades que van directamente hacia el periodista y también la famosa responsabilidad solidaria, cuando se demanda al director, al dueño o al representante legal del medio de comunicación. Vean que también, otro también muy común, es el derecho de rectificación y respuesta. Ahí se genera información inexacta o agraviante. Cuando hablamos de información inexacta, estamos hablando de errores de interpretación, tal vez, datos. Y la información agraviante es la que genera una lesión al honor, que es la que termina en un delito contra el honor. Sin embargo, aquí tenemos otro derecho fundamental, amparado también en la misma Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 14 nos habla sobre este derecho y que posteriormente se deriva o se extrae del artículo 29 de la Constitución Política, y también la Ley de la Jurisdicción Constitucional del 66 al 70, que son 4 artículos que nos hablan sobre derecho de rectificación y respuesta, que también es un derecho que tiene toda persona, es un derecho humano que en el momento cuando sienta algún menoscabo por parte de un medio de comunicación, de darle un espacio de defensa, y ese espacio de defensa tiene que ser de forma gratuita ante el gran poderío, ¿verdad?, que tiene el medio de comunicación, para cuestión de segundos o minutos destruir la buena imagen de una persona o la reputación como tal. Vean que ahí tenemos el choque del interés público y la esfera privada. Se dan conflictos de derechos que deben de tener un balance informativo. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy claro, dice:
Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su domicilio o correspondencia, ni ataques a su honra ni a reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Vean que ahí estamos muy claros. Y vemos la parte de la intimidad y privacidad, que también es otro de los elementos que también se violenta mucho en el ejercicio profesional. Veamos privacidad, de acuerdo con la Real Academia Española. Privacidad como un ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Es decir, yo evito o repelo aquellas intromisiones que se consideran completamente ilegítimas en ese sentido. Y puedo establecer una muralla y decirle a cualquier persona, mire, usted no va a tener acceso a mi espacio como tal. Y viene la intimidad, que dice que es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o grupo, que también abarca, en este caso, a la esfera familiar, grupo de amigos y, ¿por qué no?, hasta de enemigos. Yo no tengo por qué saber cuáles enemigos tiene Angie, por ejemplo. Es algo muy privado de ella. Sin embargo, si ella lo comparte, pues ya es información que se nos va a generar de un antecedente, digamos, de quiénes pueden ser sus principales amistades o principales enemigos como tal. Vean que también tenemos aquí la parte de la intimidad, la notoriedad, que son aquellas personas que se vuelven notorios, famosos. Hablamos de deportistas, hablemos de personas de farándula, o inclusive hasta mismos colegas periodistas muy connotados, que en algún momento pasan por alguna situación personal y sus mismos colegas quieren saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hoy vi una nota que a mí que me importa, no me importa que Nancy Robles haya chocado el carro de Ignacio Santos y que esté valorado en más de 30 millones. ¿A mí qué me satisface eso? Para nada. Sin embargo, por ser asociado a una persona muy notoria, eventualmente es noticia. Y algunos se fue a leer qué fue lo que pasó y qué tipo de vehículo tenía. Ese es el problema que estamos teniendo actualmente con los medios de comunicación. Es decir, se ha vuelto un periodismo muy light, muy liviano, donde se ha dejado mucho la parte investigativa y la profundizar los hechos como tal, ¿verdad? Bien, aquí también los derechos a la imagen. Constantemente una violación en medios de comunicación. Lo vemos ahí, una escasa regulación sobre derechos de imagen, pero una amplia jurisprudencia que ha emitido la Sala Constitucional. Inicialmente 2 artículos, digamos, que se llaman artículos bandera, que son el 47 y el 48, la Ley de Protección a la Imagen de la Mujer, Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece prohibiciones, y posteriormente la Ley de Justicia Penal Juvenil, que habla sobre la reserva o el secreto o la protección de los menores que han tenido algún vínculo con un hecho delictivo, sean víctimas o victimarios como tal. Y las salvedades, ¿verdad? Que esas salvedades en algún momento yo se las repito en el famoso curso de ética y se las digo, vean muchachos esto, y yo espero que siempre las recuerden, ¿verdad? Las salvedades son las justificantes para difundir esa imagen. Hablamos del consentimiento del titular, lugares públicos, notoriedad a funcionarios públicos, que es diferente al servidor público también, y eventualmente los casos de necesidad de justicia. Cuando hablamos del consentimiento del titular, ya sea de forma voluntaria, una persona pues explota su imagen, estamos en presencia de lo que son los o las modelos, ¿verdad? O eventualmente aquella persona que hace una cesión de derechos de imagen. Los derechos de imagen, estamos hablando de que hay un deportista muy conocido y quiere hacer un calendario X para todos los fondos que se obtengan de la venta de donarlos a alguna fundación. Eso es válido. Pero vean que el consentimiento, ya sea de forma onerosa o gratuita, tiene que darse expresamente. Después, personas que están en lugares públicos o abiertos al público, generalmente siempre están expuestos a ese tipo de intromisiones. Se pueden utilizar las imágenes siempre y cuando esas imágenes no lo vinculen a usted con una actividad ilícita o con una situación que no tiene relación. Por eso es que usted ve muchas veces que los medios de comunicación hacen tomas de imágenes, las sacan tal vez en medios electrónicos, por ejemplo Canal 7, un tema sobre obesidad, se va ahí a la Plaza de la Cultura y usted ve un montón de personas gorditas que van pasando y entonces los van tomando. Pero inmediatamente el medio tiene que decir que esas imágenes no tienen relación alguna o son utilizadas con fines meramente ilustrativos.
de lo contrario. Y alguna persona podrá decir, ¿y yo por qué tengo que salir en esas imágenes? Bueno, por estar en un lugar público estoy expuesto. Lógico que si usted está en un lugar público y lo vinculan con un hecho ilícito, el cual es completamente falso, pues lógico que puede pedir no solamente el derecho de rectificación, sino que se eliminen todas las imágenes que utilizaron y eventualmente demandar por delitos contra el honor como tal. Y tenemos el caso de los funcionarios, que se hace la diferencia con el servidor público. Nos referimos que funcionarios, estamos hablando de personas que tienen que dar una rendición de cuentas. Un funcionario puede ser el presidente de la República, puede ser un ministro, puede ser un diputado, eventualmente puede ser un juez, un fiscal. Pero la diferencia que se hace entre un servidor de la administración pública, ¿cuántos servidores tiene la gran administración pública? Cantidades. Una persona que trabaja tal vez en una institución como en el ICE, una persona que está dándole servicio a un usuario, él tiene su derecho de imagen. Este estaría exento, digamos, de esa manipulación de imágenes y puede reclamar su derecho como tal. Y casos de necesidad y justicia, que son los que vemos constantemente, que son en colaboración con los medios de comunicación, personas que tal vez desaparecen y eventualmente se pasa el informe o la imagen como tal, o aquellas personas que son prófugos de la ley o que eventualmente se leyó una sentencia y se convirtieron de ahí en adelante prófugos como tal. Entonces eso es parte de difusión. Vean que la protección de la niñez y la adolescencia, el artículo 27 de ese Código de la Niñez nos establece que hay una prohibición absoluta de utilizar sus imágenes, principalmente cuando han sido infractores o víctimas como tal. Y a veces se utiliza un cintillo que es mal utilizado y expone prácticamente a esa persona menor como tal. Se dice que se debe resguardar todo, absolutamente, los datos que puedan identificarlo. No hacemos nada con tapar o ponerle un cintillo si después vamos y entrevistamos a un familiar o damos datos donde se indique expresamente dónde están ubicados en la zona, el residencial. Inclusive hasta damos los colores de la casa y todo para que toda la comunidad sepa quién fue el menor que se vio involucrado. Es ahí donde ustedes tienen que hacer conciencia. O sea, no es solamente tratar de respetarlo o disimularlo, sino hacerlo efectivamente, no identificar ningún dato ni información que pueda identificar plenamente al menor como tal. Vean que generalmente estos son grupos vulnerables o sensibles. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Que lo vemos mucho. Cómo se explota el dolor, ¿verdad? Aquí vemos una persona en un accidente de tránsito y se ve el cuerpo acá completamente abandonado. Vean este otro. Una persona encontrada ahí en la playa en condición misteriosa o extraña. Y es parte, digamos, de la información. Vean cómo lo sacan. Y vean que simplemente utilizan el cintillo, exponiéndolo y prácticamente ya esa persona falleció, pero ¿qué sentirán los familiares donde vieron esta imagen? Y en la forma en que salió la nota y el contexto que indica, ¿verdad?, cómo fue encontrado. Eso es lo que ustedes tienen siempre que pensar. Piensen primero, esa información pudo haber sido un familiar mío, pudo haber sido mi mamá, mi hermano. Sean sensibles en ese sentido. Porque es muy fácil opinar sobre el dolor que no me afecte, pero cuando el periodista forma parte de la noticia es cuando se da cuenta realmente qué es lo que está haciendo, digamos, con su labor como tal. Vean este otro. Esta fue una nota muy particular que sacó un diario de comunicación, que fue todo un espectáculo, ¿verdad? El come gatos. Un hombre ahí medio loco que comía gatos vivos, los empezaba a desgarrar y además se comía pollos y perros también. Entonces el periodista hacía toda una sesión fotográfica para demostrar que esta persona se comía todo este montón de animales. Vean, esto no tiene nada de informativo. Vean la crueldad que se genera con los animales. Terrible. Y lo poco, no sé, eso es la información, ¿verdad? Aquí tenemos también de una persona notoria, Dennis Marshall, en algún momento. Vean cómo sacan la imagen y vean cómo apareció en el vehículo, cómo se ve ensangrentado, y para salvar su imagen, literalmente le ponen el cintillo. No están haciendo absolutamente nada. Mejor le hubieran dejado el cintillo o se lo quitan del todo, porque ya lo identificaron plenamente. Igual, es una persona que tuvo familiares
Imagínense lo que pudo haber sentido las personas más allegadas a él, y en eso a veces no se piensa, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Vean que la parte mutilada, accidente de tránsito, donde se ve una persona que está retorcida entre los fierros o las latas de un vehículo como tal. Y ya para ir terminando, ahí que utilizamos algunas frases de Gabriel García Márquez, que nos dice: el empleo desaforado de comillas en declaraciones falsas o ciertas permite manipulaciones malignas y tergiversaciones venenosas que le dan a la noticia la magnitud de un arma mortal. La ética debe siempre acompañar al periodismo como el zumbido al moscardón. Muchas gracias, y dudas o comentarios tanto de la ponencia mía como la de José Pablo, estamos para servirles. Bien, muchas gracias a don Odís Bolandi por la exposición. Si alguno tiene alguna consulta sobre la primera presentación, más que todo que es un tema muy actual, lo que es redes sociales y el Twitter y el uso, o algún comentario que quisiera pues exponerle a ellos, vamos a pasar con compañero con un micrófono para que les puedan hacer las consultas. No sé si alguno tiene alguna duda o algo por el respecto. Ajá, ¿cuál de ella? Bueno. ¿Alguna consulta? Tal vez alguno que levanta la mano, y aquí el compañero le va a llevar el micrófono para que nos hagan las preguntas. Entonces, si no, para ir finalizando la actividad. A ver, muchachos, seamos más participativos. Yo traje aquí alumnos míos, yo quiero verlos preguntando. Así que, por favor. Ok. Buenas noches. En las pasadas elecciones electorales y en las antepasadas, o sea, las de 2014 y en las de 2018, ganó el partido Acción Ciudadana. ¿Qué tan relevante cree que fueron las redes sociales en la toma de esas decisiones? Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ignacio. Bueno, obviamente, criterio muy subjetivo, sobre todo en las de Guillermo Solís. Siento que tuvieron un papel fundamental, ¿verdad?, en el manejo, porque Guillermo Solís no era nadie, o sea, no era tan conocido hasta unas semanas antes del momento crucial de las elecciones, y el manejo de las redes sociales fue fundamental. Hoy, en el gobierno actual, también hasta cierto punto fueron claves, pero ya un manejo más consecuencia del primero, ¿verdad?, el primer gobierno. Y su selección por parte de la mayoría, más que todo fue voy a votar por Carlos Alvarado, pero para no votar por Fabricio, ¿verdad? Por medio de los memes. Exactamente, sí. Entonces todos los elementos jugaron para la construcción de una versión así, ¿verdad? Esto mismo que te estoy diciendo es algo mucho que se manejó en redes sociales. Voto por fulano para no votar por... Y eso se popularizó, se hizo masivo. Predominó esa versión, pero en definitiva, como les decía en algún momento en la exposición, la comunicación física, ¿verdad?, o de los medios tradicionales está siendo absorbida por el mundo digital, por la comunicación digital, más donde hay mayor penetración de celular o móvil o de internet en las geografías. Y ahí es donde, por ejemplo, un poco de lo que ha hablado Odit, el colegio de periodistas, si no tiene brazos, es como alguien sin brazos, ¿verdad? No tiene alcance realmente en la restricción de los contenidos falsos, no sé, que faltan a la verdad, en fin, menos lo tiene en el mundo digital, ¿verdad? Cómo restringir la comunicación y todos estos derechos personalísimos y libertades. No podés aplicar eso al mundo digital, casi es imposible, más cuando se pueden esconder detrás de perfiles falsos. Entonces la construcción de diferentes versiones falsas, verdaderas, genuinas,
realmente versiones que tienen una argumentación contraria a una versión oficializada, está a la libre. Entonces, ¿cómo definir qué es cierto, qué es mentira, qué es parte del concierto de voces dentro de redes sociales y qué se sale de ese matiz para hacer realmente una contestación o una contra certera? Es el gran reto que tenemos todos en la comunicación. Espero que nosotros como periodistas o como estudiantes de periodismo tengamos mayor criterio para poder distinguir esas voces y también construir nuevas perspectivas de los fenómenos o de las decisiones a tomar, porque es donde nace el verdadero debate, ¿verdad? Cuando nos dan 3 posiciones, pero una es la que el sistema quiere y las otras 2 simplemente juegan un papel pasivo, estamos fritos, como dicen, ¿verdad? En la construcción de criterio y no tener miedo a construir y pensar diferente de los demás es lo que nos va a hacer precisamente diferente, ¿verdad? Que no tengamos miedo a que nos insulten o nos critiquen por la posición que es diferente a la mayoría. Más bien, pensar diferente es mostrarse ante la mayoría como el más lúcido, más crítico, ¿verdad? Esa opinión en términos políticos, en términos de sistema, de gustos y preferencias. No tengo que compartir la porquería que los demás comparten simplemente porque todos están compartiendo la serie Luis Miguel y eso es el boom y el hashtag y resulta que es resulta que es poco o nada vinculante con mi realidad, país. Pues sí, te puede gustar y en la variedad está el gusto y un ratito, pero ya que eso tome parte de la agenda y que salga hasta de primero en el índice de la nación, ya es ridículo, ¿verdad? Ya. ¿Perdón? Sí, como en La Nación como en La Nación que salió algo sobre ver La Casa de Papel y estaba ahí en la primera plana, o sea, nada que ver. Y pasa saliendo en Netflix, ¿verdad? Y el Mundial, ok, está bien, no estoy criticando que no hay ocio, todos nos divertimos, tenemos pasatiempos, pero es parte de, no hacerlo el centro de, ¿verdad? Hay discusiones más importantes a nivel país y a nivel mundial, ¿verdad? Que a veces pensamos que no son próximas, pero eso era tal vez en los 90, no sé, a inicios de este milenio, donde problemas que pasaban en el Kosovo, en la India, no sé, en Medio Oriente, no eran problemas nuestros. Siento que ahora con la comunicación digital son más próximos, son nuestros, ¿verdad? Lo que hay en Gaza, por ejemplo. O sea, es un problema que nos debe atañar y en los cuales podemos, a través de las redes sociales, por lo menos emitir un criterio y construir sobre nuestros amigos algo. Buenas. Para el profesor José Luis, más que todo que una... Perdón. No. José Pablo, perdón. Más que una pregunta, una recomendación para nosotros. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con el director de Noticias Monumental y él me comentaba que es paradójico que en una era donde la información es lo primordial y está en manos de todos, los periodistas digan que están en crisis, porque son los que saben manejar la información y es donde realmente le van a poder sacar el mayor millaje, porque es lo que está ahorita en boga, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer un periodismo de calidad y al mismo tiempo poder utilizar de manera positiva las redes sociales, sin limitarse a simplemente 3 renglones, 3 párrafos, y poder llegar un poco más allá, haciendo una mezcla de ambas? Sí, bueno, como recomendación, el caso, por ejemplo, de Delfino, bueno, Diego Delfino, si lo conocen, es realmente muy reciente, es un fenómeno que surge muy reciente y es una tendencia. Si también ven, por ejemplo, se suscriben al reporte que manda los correos electrónicos New York Times, también pueden ver que cambió su formato New York Times, de mandar simplemente links de noticias a algo como Delfino, guardando las distancias. Es una narrativa de la realidad con los vínculos específicos. ¿Cómo lograr un periodismo de calidad a través de las redes sociales? Bueno, no obviando la investigación. Si nos convertimos simplemente en reproductores de contenido o de basura, que es peor, o multiplicadores de ese contenido, ahí estamos cayendo en el mismo juego. Y parafraseando García Márquez, que hoy lo sacó en las frases finales,
no podemos sacrificar la mejor noticia por la primicia. No necesariamente son sinónimos. La primicia no es siempre lo mejor. ¿Verdad? Como vos lo decías, es buen contenido, buen periodismo. Hay opciones muy positivas como los blogs, por ejemplo, en redes sociales o en la plataforma digital, en los cuales podemos investigar y construir buen contenido, tratar de compartirlo, socializarlo, tal vez si tenemos posibilidad de pagar para colocarlo. Y aquí que tenemos a la profesora Aleli Pinto de periodismo público. Es una gran herramienta y su clase es una cátedra de cómo hacer buen periodismo, y el mismo que se hizo en algún momento, que fue de calidad a través de los medios tradicionales, es hacerlo a través de la plataforma digital, aprovechando sus puntos altos. ¿Cuál? Bueno, la inmediatez, la espontaneidad, le llegó a todo el mundo en cuestión de segundos. ¿Cómo puedo multiplicar el buen contenido? La cuestión aquí es que vamos a hacer una tendencia más audiovisual, muchísimo más audiovisual, y ni siquiera audiovisual que dura. O sea, no es un audiovisual de 30 minutos, no soportamos ni un minuto. O sea, son 2 minutos y quitamos el video y ya está muy aburrido. O sea, es una condición audiovisual, pero de segundos. O sea, es el ¿cómo se llama esto? Que se mueve en redes sociales. Ajá, un GIF o no sé, las historias en Instagram que tienen mucho pegue, pero ¿cómo hago cómo hago una historia atractiva de contenido? Bueno, suscríbanse a BBC Mundo, a New York Times, a Granma.cu, no sé, diferentes medios de comunicación en todo el mundo. Vean las historias y vean el tipo de contenido, ¿verdad? En poco te seducen y te dan opción de profundizar. Para que no sea ese tipo de profundización, entre comillas, de Serie Hoy o de El Mundo CR, que es una porquería absoluta. O sea, son 2 parrafitos. Estamos claros en dividir la noticia del reportaje, estamos clarísimos. Pero cuando está alimentando el morbo, del cual ha hablado Odida ahora, alimentando el contenido, espectacularizando, ese es el problema. Ahora la política de economía incluso se convierte en espectáculo. Cuando narro cómo el diputado levantó, no sé, a otro hombre en el parque, se lo llevó a pasear. Entonces hacemos de la política, o de personajes que son políticos, espectáculo. Entonces, lo que antes tomaba un periódico impreso y de la portada hasta el final, veía las noticias de nacionales hasta deportes, con ciertos tonos y seriedades, ahora todo es espectáculo. Murieron 5. Mira, Carlos Alvarado se reunió con fulano, así. Entonces, realmente todo el contenido está enfatizado en qué puede resultar espectacular o atractivo para el lector. Pero sí, en síntesis es investigando y no cayendo en el juego de la banalidad. Buenas noches, mi nombre es Adriana Orellana, soy del Departamento de Investigación y quiero felicitarlos a ambos por las exposiciones y por generar este nuevo conocimiento que nos brindaron esta noche. Algunas ideas que saqué mientras iban exponiendo es la creación y la innovación que nos presentan con sus propuestas investigativas, por ejemplo, don José Pablo con la teoría fundamentada, don Odid generando nuevo conocimiento e investigación también. Y una parte muy importante es la ética, que él menciona muy bien, que va muy ligada a la investigación, ¿verdad? Para no realizar sesgos en la misma, en cualquier disciplina, ¿verdad? Otro aspecto muy importante ligado a esta parte ética es el análisis de la realidad objetiva que debemos realizar, y fundamentalmente ustedes como periodistas me parece que es muy importante destacar. Y finalmente la creación del pensamiento crítico, que para mí ese es el gran plus que nos da la investigación, que por medio de este análisis podemos empezar a generar ese pensamiento crítico para poder ponerlo en práctica desde nuestras disciplinas. Y muchas gracias por esas exposiciones, y los estudiantes aprovechen estos momentos para que puedan preguntar, son fundamentales. Bueno, buenas noches, mi nombre es Smith y la pregunta va para ambos profesores, y es, primero que nada, ¿qué puede hacer la educación y después nosotros como estudiantes para ejercer correctamente la ética dentro del periodismo digital, hablando específicamente dentro de las redes sociales? Y bueno, la pregunta me nace como: ¿qué podemos hacer nosotros para alejarnos de este estereotipo que la sociedad y muchas personas nos tienen a los periodistas como de vanidosos o de querer
no sé, vender nuestra imagen o etcétera, cómo alejarnos de eso para hacer periodismo de verdad y cuidar la ética precisamente en el periodismo digital. Muchas gracias. Gracias, Smith. Vean, desde el punto de vista tradicional de medios tradicionales que nosotros conocemos como el auge de los medios digitales, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente la ética, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mejorarlos? Vuelvo a resaltar lo que dije en algún momento, son principios y valores. Y le voy a comentar un caso que en algún momento, si la persona no los tiene, nunca los va a aplicar. Yo tuve un estudiante, bueno, desde el 2002 yo estoy impartiendo el curso de ética. Estamos hablando de 16 años y han pasado cualquier cantidad de generaciones y estudiantes y muchos profesionales que hoy los veo ejerciendo ahí. Y había uno de ellos que igual recibió toda la parte de ética, la legislación, y de un momento a otro me lo contrata un medio X ahí. Y cuando voy viendo yo las notas que completamente todo lo contrario a lo que se le enseñó acá, en el curso como tal. Por esas cosas del destino me lo topo en una juramentación del Colegio de Periodistas que me invitaron y me siento a la par de él y le pregunto, ¿cómo has cambiado? Inclusive hasta la forma de hablar y redactar. Y me dijo algo que me horrorizó bastante. Me dice, profesor, yo sé todo lo que usted nos enseñó en ética y legislación, pero le voy a responder, la ética a mí no me da de comer. Entonces ya yo dije, bueno, ¿qué es esto? Aquí ya no hay principios y valores. Me da lo mismo escribir en lenguaje soez o vulgar y eventualmente no me importa si hago sentir mal a una persona o no. Ya ahí ya yo no podía hacer más. Por más consejos, por más recomendaciones, por mejor cobertura que se le indicaba, la persona también tiene que tener una parte de formación. Y usted sabrá, igual como yo les decía, la ética le indica qué está bien o qué está mal. Y cada quien, cuando le hacen alguna propuesta, sabe cómo actuar. Si quiere seguir el camino hacia el bien, o eventualmente se distorsiona y se va para el otro lado de la acera, que sería el camino del mal. Igual, ¿verdad? El uso de las nuevas tecnologías también implica una situación donde se puede violentar de forma masiva, con un mayor alcance y penetración. Lo vemos nosotros tal vez en una red como Facebook, donde se ofende a una persona, y eso tiene una magnitud y un alcance que nosotros ni siquiera tenemos el significado hasta dónde puede llegar la ofensa como tal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, irnos preparando, enfrentándonos y saber que cuando el medio trata de imponer, porque yo sé que los medios tienen su línea editorial y su forma y su estilo, usted decide, bueno, me siento bien con lo que estoy haciendo o eventualmente busco otra opción. Pero no simplemente por una cuestión de dinero o porque el mercado está muy saturado y es el único medio que me contrató. Yo les aseguro que ustedes pueden realizar otras labores, inclusive se pueden preparar, que es lo que realmente se requiere ahora de la formación del periodista. Ahora que nosotros tuvimos un encuentro de empleadores, nos decían, bueno, la profesión cambia. Y cambia drásticamente. Y los mismos empleadores nos decían, bueno, es que ahora requerimos una formación, ¿por qué no decirlo?, multifacética. Es decir, que el periodista domine diferentes áreas y entre ellas, ¿verdad?, las áreas de la tecnología como tal. No sé si le contesté adecuadamente y le paso a José Pablo para que le dé su punto de vista. Bueno, como complemento breve a lo que decía Odile, no se trata como de invisibilizar la imagen de periodistas, más bien sería destacar la imagen, pero debe ser destacada por lo riguroso que sea la persona. Volvemos al ejemplo del Delfino, por ejemplo, y tantos otros personalidades, no sé, la palabra influenciadores, yo sé que ahorita está muy desacreditada, pero que tienen gente que tiene mucha influencia en comunicación digital y destaca por su rigurosidad, no necesariamente porque se levanta y dice hola, buenos días, ya comí, ya fui al gimnasio, no, sino por contenido que aporta, no necesariamente constante, sino periódico, no tan frecuente, pero sí de mucha calidad. Esa es la mejor manera de destacar, ¿verdad? Utilizar las redes sociales para eso y los diferentes canales. Por ejemplo, no podemos decir que Instagram es pueril o puede hacer live porque es nada más imágenes.
Por supuesto que a través de la imagen, y si repasan teoría de la imagen, pueden encontrar comunicación de calidad a través de una imagen de calidad, y obviamente Instagram te permite un buen pie de foto con contenido, formás e informás, ¿verdad?, a los seguidores, si es que es un perfil público para tal fin, ¿verdad? Igual desde la posición personal se puede comunicar con calidad en cualquiera de las redes sociales. YouTube, por ejemplo. Yo sé que los youtubers más famosos son los que trabajan con las uñas y con los videos más sencillos tienen no sé cuántas visualizaciones, es increíble, y son técnicamente porquería, ¿sabes? Técnicamente no tiene mayor elaboración, mayor edición, pero la tecnología te lo permite, es demasiado atractivo, son cuestiones de la cotidianidad, espontáneas. Pero también se puede hacer contenido que vinculado a esto aporte algo a quienes lo siguen o a la sociedad en general. Pero todas las redes sociales, de una u otra manera vinculadas, pueden generar contenido riguroso, aportar poco pero sustancioso, y así es como es la mejor manera de que nosotros periodistas destaquemos en redes sociales. Y como les decía, o sea, estamos llamados a ser los que destaquemos, pero por la rigurosidad de nuestros contenidos, la precisión, la investigación, no por decir buenos días o inventar estados o criticar a la gente, sino por generar ese tipo de contenido y ojalá debatible, ¿verdad?, que genere polémica. Como aquí, por ejemplo, estamos exponiendo este espacio, pero Facebook, Twitter son estos espacios en digital. Los mismos espacios, no tener miedo a opinar, no tener miedo a criticar, siempre y cuando estés fundamentado, no simplemente una ofensa o una crítica o una noticia falsa para generar algún tipo de visitas o me gusta y por eso lucrar, entendiendo que el entorno también tiene mucho de eso, ¿verdad?, de lucro, ¿verdad? Me ven por los comentarios, por la calidad de los comentarios, por los me gusta en los comentarios, por la cantidad de visualizaciones, se lucra a través de eso, pero no caer en ese juego, más que nosotros. Yo creo que, no sé, si aquí hay un youtuber o alguien que tenga un perfil o un fanpage, que le paguen por eso, pero hasta tanto destacar gracias a la rigurosidad. Bien, si algún otro tiene una consulta, Gustavo. Buenas noches. Yo quería ahora que José Pablo mencionaba lo de noticias falsas, yo quería preguntarles qué piensan de que ahora haya medios de comunicación que creen secciones especiales para dar a conocer noticias falsas, y cree que eso más bien, que está bien que las den a conocer, o que eso más bien sea un arma de doble filo, porque así más bien quienes hacen noticias falsas digan, me van a poner en tal sección, la voy a crear. ¿Qué opinan sobre eso? Siento yo que la credibilidad del medio es muy importante. Si yo empiezo a difundir noticias falsas, después voy a realizar actividad seria y nadie me lo va a creer. Y los medios se ganan su propia reputación. Hay medios serios y hay medios en los cuales ustedes, inclusive hasta en redes sociales o inclusive lo que se llama la parte digital, usted ve, no, esta noticia está extraña, no tiene fuentes inclusive. Entonces ahí deja mucho que desear, ¿verdad? Volvemos a lo lamentable, ¿verdad? Hay gente que le gusta alimentar morbo y tal vez esas noticias falsas alimentan el morbo. Inclusive a medios serios se les ha pasado situaciones. Por ejemplo, cuando en algún momento le dieron la muerte a Gustavo Cerati, ¿se acuerdan? Que lo difundieron en La Nación y después tuvieron que ofrecer una disculpa porque era un rumor, era completamente falso. Entonces la verificación de la fuente es importante y para mantener un buen crédito, digamos, ante la audiencia o el público como tal. Sin embargo, yo creo que la construcción de versiones alteradas o versiones falsas por medios oficiales nacionales o internacionales es la menor, ¿verdad? Cuando ocurre eso, certifique y listo. Comprendo la consulta no como a cuento, por ejemplo. Sí, a mí me parece bien ese instrumento, sin embargo, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Y ese es, como periodistas o estudiantes universitarios con ya un nivel bastante avanzado, tenemos que cuestionarnos el instrumento, la versión original, la versión que desmiente a esa noticia falsa, y por qué, cuál es el juego dentro de la comunicación digital. O sea, hay una noticia
que es falsa, no coma cuento, hashtag no coma cuento, la desmiente, pero ¿cuál es el trasfondo de ambas? Por lo menos cuestionarnos e investigar más allá, ¿verdad? No quedarnos con una versión y la otra, y por qué el medio está haciendo eso, ¿verdad? Y qué rol juega incluso la versión oficial y las versiones supuestamente falsas y las que desmienten esa posición falsa, tienen una razón de ser dentro de la comunicación. Posiblemente pensaría que pueda ser legitimar la primera versión. Tenemos tres: la que es, la que no es y la que desmiente. La primera y la tercera aportan elementos diferentes, pero quizás la que desmiente la noticia falsa tiene su misión intrínseca de fortalecer la primera versión, de recolocarla en redes sociales, por decirlo así. Entonces, cuestionarnos ese lenguaje, ¿verdad? Todos esos elementos que hay detrás de una correlación de fuerzas, que si bien existe también en términos físicos, prevalece en términos digitales, es fundamental. Hay mucha teoría que habla al respecto de esos elementos, pero más en términos políticos y económicos que digitales. Pero llevar esa teoría a terreno digital es, bueno, lo que intenté hacer en la investigación y lo que arrojó, por supuesto, nueva teoría fundamentada. Entonces, ese era un elemento que tocaba. Si querés, puedo compartirte la parte, por lo menos el segmento, para que no te abruma tanta página, pero para que entendas más o menos que incluso las noticias falsas y su versión contraria, o que la desmiente, tiene su razón de ser dentro de todo el mar o inundación de comunicación. Bien, vamos con otra consulta. Hola, buenas noches. Específicamente para don Odit, a partir de la situación que usted exponía con el Colegio de Periodistas y bajo su perspectiva también como abogado, ¿qué soluciones podríamos originar para que el colegio pueda ejercer su función integralmente? Esa pregunta en más de una ocasión me la han hecho y lamentablemente no podemos hacer más. Aquí tenemos la tutela de un derecho fundamental. Bueno, me dicen, ¿por qué no volver a incorporar la colegiatura forzosa? Volvemos a caer en la misma situación. En el momento en que se obligue a esa persona o a ese profesional en periodismo a estar incorporado y le limitemos la libertad de pensamiento y expresión, vamos a tener de nuevo una acción de inconstitucionalidad que va a impedir, ¿verdad?, el ejercicio de ese derecho fundamental. Ahora, el colegio profesional tal vez sí debe hacer algunas cosas de acercamiento. ¿Con quiénes? Con las escuelas de comunicación. Es decir, venir a acercarse aquí a las aulas. Yo a ellos los he invitado mucho y ahora actualmente con la nueva junta directiva prácticamente la comunicación con el colegio es nula. Y la digo sin ninguna pena. He tratado de hacer contactos con el nuevo presidente del Colper y ni siquiera me ha respondido. Le he mandado hasta mensajes muy impersonales en su Facebook y me dejan visto. Entonces digo yo, bueno, entonces, ¿cuál es la función del colegio como tal? O sea, lo estoy invitando a que venga, conozca a las nuevas futuras generaciones que pueden incorporarse. Y hoy, inclusive se lo dije a la nueva coordinadora de extensión social porque es muy amiga de él. Ahora, tal vez con usted podamos acercarlo un poco más. Bueno, ahí me comentaba que es que está muy allegado a otra escuela de periodismo, en la cual él se formó también. Pero no debería ser así, porque entonces está siendo completamente excluyente de las otras escuelas de comunicación como tal. Siento que el colegio tiene que cambiar un poco, digamos, su forma de actuar, tiene que acercarse más a las escuelas de comunicación, a resaltar más la ética, estar pendiente y motivarlos a ustedes. Algunos me preguntan a mí, ¿y qué pasa si yo me incorporo? ¿Qué beneficios me da? Bueno, el colegio, si es voluntario, tiene que ser atractivo. Entonces, es ahí donde ellos pueden generar el cambio como tal. Claro, el colegio actualmente está pasando por una crisis financiera bastante fuerte, lo cual hace que tengan muy pocos recursos, pero bueno, aquí hay muchas generaciones que se pueden incorporar. Es aquí donde pueden ellos ir sembrando esa semilla para los que van a trabajar en su gran mayoría en el sector privado, estén incorporados. Y no solamente dependan de las contribuciones que hacen los que tienen que estar colegiados de forma forzosa, o de algún timbre, ¿verdad?, que ya prácticamente no le genera gran ganancia como tal. Yo creo que no con recursos, porque cuando los tuvo tampoco hacía mucho y ahora que no tiene, menos va a hacer. Entonces yo creo que no es una cuestión de recursos, sino es, retomando un poco lo que dijo Dide, es la atadura, la soga, es una cuestión normativa, ¿verdad?, en derecho nacional e internacional. ¿Por qué? Porque
una confusión en la declaración en la parte de los derechos humanos entre libertad de expresión y periodismo. Ahí está la confusión, se piensa que es lo mismo. Una cosa es libertad de expresión, todo el mundo tiene libertad de expresión, pero periodismo, no todo el mundo puede hacer periodismo. Entonces es una cuestión de reforma que acá es como el horizonte, ¿verdad? Utópico, cada vez que damos un paso para acercarnos se va a alejar, o sea, porque es una cuestión que requiere una reforma constitucional y supraconstitucional. Entonces yo digo que estamos jodidos en colegios de periodistas, y aquellos atractivos de capacitación y demás sí dependen de los recursos, y ahora que le recortan recursos y nos suben la cuota, hay problemas por todo lado. Yo no tengo una consulta, es más bien un comentario para don Odaid y don José Pablo, y sobre todo para todos los que estamos escuchando, porque hay dos puntos importantes en el tema de ética que olvidamos exponer y decirle a las generaciones que van a ocupar esos espacios en medios de comunicación nuevas. Y el primero es que si nosotros trabajamos en un medio de comunicación, hacemos nuestra esa línea editorial que ellos tienen. Yo no sé si todos vieron que las notas que puso de ejemplo son de La Extra. Son de un periódico amarillista, sucesero. Yo trabajé ahí por muchos años en el Canal 42 y en el periódico, y les puedo decir que como anécdota, una de las que más quedó en mi cabeza fue en una guardia un 1 de enero a las 5 de la mañana. Sale una alerta de una persona que fue una mujer agredida, degollada por su esposo al frente de su hijo, y nosotros llegamos de primero. Entonces el oficial que estaba en ese lugar se ofreció a hacerme un video. Es decir, nuestra ética debe prevalecer como periodistas, pero tenemos que estar claros que trabajamos para una empresa primero, que debe de generar esos ingresos para sostenerse. Y segundo, que hacemos nuestra una línea editorial, que sabemos hasta dónde llegar, hasta dónde asumir. Es nuestra ética la que puede llegar a decirle a un jefe, mire, esto va más allá de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Como decía Odit muy justamente, puede ser mi mamá, puede ser mi hermano, pero también somos trabajadores y trabajamos y necesitamos vivir, ¿verdad? Muchas veces esas líneas editoriales nos fuerzan. Todos los medios tienen una línea editorial distinta y nosotros la hacemos nuestra, y son empresas que viven de eso. Y por otro lado, es un comentario más realista que idealista. Y por otro lado, don José Pablo decía que muchos periodistas iban a quedar sin trabajo según los índices. Eso es cierto, pero no limitemos nuestro espectro de trabajo a los medios de comunicación. Como estudiantes debemos, y sobre todo los que apenas están empezando, tienen que entender que los periodistas tenemos un espectro enorme de trabajo como periodistas, como comunicadores. Las redes sociales son una herramienta para nuestro trabajo, y así debemos verlo, como una herramienta. No son el fin del mundo, no son un cambio que va a durar para todas las generaciones de aquí por los siglos de los siglos. Van a cambiar como los tiempos han venido justamente también cambiando. No sé ustedes qué piensan al respecto. Sí, bueno, sobre el primer tema, yo compro esa posición tuya sobre que somos trabajadores, llevamos sustento a la familia, en fin, nos marca una línea editorial, por supuesto que restringe al límite casi de ahogar al comunicador dependiendo del tema. Si baila el son que toca el negro no hay problema, pero si se sale del canasto, ahí está el problema. Ahora, no compro esa versión de un periodista joven. Es decir, yo creo que la mayoría de ustedes, y que no tenga hijos, y que viva con papi y mami y salga de fiesta y todo el relajo, a eso no se lo puedo comprar yo, que trabaje en un medio de comunicación y diga que es que sigo la línea editorial porque tengo que llevar sustento a mi familia. Mentira. Todo joven por definición es revolucionario, o sea, y no puede permitirse trabajar en un medio de comunicación pudiendo trabajar en otro lado. Es que si no puede dejar el trabajo, yo no puedo dejar el trabajo porque tengo mi esposa, mis hijos o mi mamá depende, ok, tal vez trabaje y trate de buscar otro, no sé, que sea más acorde a los ideales, pero igual, alguien que tenga ideales diferentes del medio de comunicación, tarde o temprano estalla. O sea, si no es que no logró entrar porque no podía, no fue su anhelo, va a irse, a no durar mucho.
a explotar porque no va a poder desarrollarse como tal. Entonces, a los jóvenes, yo al menos no podría aceptar esa posición. Y sobre lo otro, muy acertada la posición de no limitarnos a los medios tradicionales y tampoco a las formas que actualmente hacemos periodismo, porque no solamente dice Noah Harari en su libro Homo Deus, libro publicado en el 2017, bueno, no solo habla de periodismo, o sea, habla de cocineros, sastres, contadores, o sea, un sinnúmero de profesiones que para el 2033 en adelante, más del 90% en todas ellas no van a encontrar empleo. O sea, son profesiones no productivas, mientras que otras profesiones más extrañas como arqueología y demás sí van a encontrar empleo. Pero entonces, ¿dónde está el reto? En lo que decías vos sobre innovar, cambiar la forma de hacer las cosas. Más que todo, él lo afirma esto de que el 90% no va a encontrar empleo por una cuestión de que la tecnología es sustitutiva, ¿verdad? Tanto de la generación de comunicados. Imagínate lo fácil que puede hacer para una computadora inteligente, que incluso fue capaz en el 96 de derrotar al campeón mundial de ajedrez, crear un contenido de la porquería que pulula ahorita en redes sociales. O sea, puede crear, no sé, 100 comunicados por minuto. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si esa es la cochinada que producimos también. Entonces, producir, como hablábamos ahora, de contenido de calidad, contenido investigativo, quizás por ahí puedan dar el salvavidas para periodismo. ¿Por qué? Porque en el mar de levedad, en el mar de contenido light, tal vez encontremos algunos que busquemos contenido de calidad, ¿verdad? En todo ese mar. Quizás haya que pagarlo, quizás no, quizás todavía se incrementen las suscripciones para contenido, como por ejemplo hay una página que se llama Siglo XXI o alguna vaina así en Twitter, que genera una serie de contenido de calidad para todos, público libre, pero hay otro que hay que pagar, ¿verdad? Pero engolosinan con su título atractivo y con su primer párrafo. Entonces uno se ve tentado realmente a pagar. Por el momento no, porque hay mucho software libre y contenido libre que puedo investigar al respecto, pero cuando no lo haya quizás sí tenga que pagar. Bien, ya para ir finalizando esta actividad, voy a invitar al coordinador de investigación, don Wilson Rojas, a don Ovid Bolandi y a José Pablo Salazar, para hacerle entrega formal de los certificados de esta actividad. Muchas gracias. Yo quiero invitar a doña Maureen Valverde. Ella es la directora del Departamento de Investigación de la Vicerrectoría de Gestión de Calidad, para que ella nos ayude con el cierre de la actividad. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, agradecerles la presencia. Creo que las dos exposiciones que han tenido el día de hoy, grandes personalidades de la carrera, están íntimamente relacionadas y les abren a ustedes la perspectiva hacia nuevos horizontes, nueva mentalidad y cómo un comunicador social debe siempre tener en su corazón, en su mente y en sus actos la ética. Entonces, felicitarlos de verdad y agradecerles por el esfuerzo y también instarlos a ustedes. Ustedes tienen profesores y director de carrera e investigadores, entonces no pueden ustedes dar menos. Tienen un gran compromiso con la carrera y con sus propias labores, ¿verdad? Entonces, también, gracias, don Wilson. Queríamos entregarles un certificado. La Universidad Internacional de las Américas confiere a José Pablo Salazar Aguilar este certificado de agradecimiento por su colaboración como expositor en la Semana de Investigación con la disertación Redes Sociales, canal productor de las estructuras discursivas hegemónicas de los medios de comunicación masiva, dado en San José, Costa Rica, en julio de 2018. Asimismo, la Universidad Internacional de las Américas confiere a don Ovid Bolandi Castro este certificado de agradecimiento por su colaboración como expositor en la Semana de Investigación con la disertación La importancia de la ética y la legislación en la formación periodística, San José, Costa Rica, julio de 2018.
Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar esta actividad, pero antes les voy a pedir, por favor, la Escuela de Periodismo, junto con la Vicerrectoría de Gestión de Calidad y el Departamento de Investigación, tenemos programadas 2 actividades más, a las cuales queremos invitarlos. Una de ellas es una exposición de afiches de los cursos de temática social de 2 cuatrimestres hacia atrás, que está en este momento exhibiéndose en la explanada de arquitectura. El tema básicamente tiene que ver con derechos humanos y quisiéramos invitarlos para que cuando estén aquí en el edificio principal se den una vueltita por ahí, participen de las actividades y vean los afiches que han creado los estudiantes sobre esta temática a partir de una investigación dirigida en el curso. Y otra actividad que tenemos es el jueves a las 6 de la tarde, aquí mismo en el Salón Señorial. Vamos a tener el simposio de investigación, la exposición de una tesis excelente que se presentó el cuatrimestre pasado, del bachiller Andrei José Vargas. Va a exponer su investigación aquí. Tiene que ver la temática con cómo el diario Extra ha contribuido o no sobre la percepción que tiene el público acerca de Alajuelita. Ustedes saben que Alajuelita, pues en un inicio no tenía tal vez esa percepción que tiene hoy en día en las personas, y cómo el periodismo, las noticias han contribuido de cierta forma a modificar esa percepción en la gente. Entonces, cordialmente invitados para que nos acompañen en el término de esta semana de la investigación. Bien, muchas gracias a don Wilson. Con esa noticia nos despedimos. Buenas noches.